Muy buenas tardes, amados hermanos de la Iglesia Getsemaní. Quiero comenzar este mensaje haciéndoles una pregunta. ¿Cuánto piensan que han avanzado como iglesia durante esta pandemia? Pudiéramos pensar que a lo mejor hemos avanzado muy poco o que no se ha avanzado absolutamente nada, pero hoy yo quiero decirles con base a esta lectura que hemos tenido ya en Josué capítulo 1, que aunque pareciera que, o pudiera parecer que hemos estado retrocediendo, esto no es así. Y vamos a hablar de cómo seguimos avanzando, aunque parezca que nos hemos estancado cuando hacemos las cosas con la dirección de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Por favor, Señor, tú dispón nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros. Así pues, te ruego que tú abras mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este pasaje de Josué, capítulo número 1, al leerlo detenidamente nos vamos a dar cuenta cómo es un paralelo con el avance del Evangelio. Y vamos a ver de qué forma este pasaje de Josué capítulo número 1 también nos habla acerca de qué forma el Señor Jesucristo nos ayuda en este avance del Evangelio. Y vamos a ver en el verso número 1, dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Pues había fallecido ya el líder que había llevado de Egipto al pueblo de Israel a la liberación. Así que pues era algo que seguramente a la nación toda pues le implicaba el tener una incertidumbre de ahora quién los iba a dirigir, quién iba a estar con ellos en este avance que pues el Señor les había prometido que iban a tener para entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor ya tenía una respuesta. Y esto es lo primero que debemos de saber, de que la iglesia, de que nosotros hemos de seguir avanzando cuando confiamos en la promesa de Dios. Cuando estamos sometidos a su dirección, el Señor siempre tiene ya gente preparada para avanzar al cumplimiento de las promesas. Pues sí, puede haber en nosotros cierto temor, nos puede distraer el hecho de que a lo mejor ya no contamos con tal líder, ya no contamos con tales hermanos que eran pilares fundamentales, pero hemos de recordar que no es nuestra obra, no es nuestra iglesia, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo. De tal forma que Dios está preparando gente siempre, aún fuera de nuestra vista, y que Él va a levantar para continuar con el avance de lo que Él ha prometido. Aquí encontramos entonces cómo Dios ya venía tiempo atrás preparando a Josué. Este Josué que después de la muerte de Moisés, que aunque no pudo él introducir a la nación a la tierra prometida, sin embargo, ahora cuando Dios habla a Josué, que pues ya no era un hombre tan joven en ese tiempo, sin embargo, toda su carrera la pasó previamente como el asistente de Moisés, y ahora descubre que es su tiempo
de guiar a la nación de Israel, pero solo hasta que Dios lo preparó. Este pasaje nos dice que es Josué, hijo de Nun, y noten ustedes aquí, servidor de Moisés. Ese es el corazón que Dios necesita para alguien que va a usar, un corazón de siervo. Josué tiene este corazón y por esa razón está disponible para servir al Señor en el encargo que Él le da. Entonces, en una cocina pusieron un letrero que decía de la siguiente manera: aquí se realiza un culto 3 veces al día. Y este letrero estaba precisamente arriba de la tarja donde se lavan los trastes. ¿Qué quería decir esto? Que incluso en tareas que parecieran que no conllevan tanta responsabilidad, sin embargo, en ese servicio es en el que Dios está enfocado. No es en los trabajos grandes en donde los reflectores se dirigen hacia las personas que están al frente, sino es en el servicio pequeño, en todas estas cosas, en todas estas áreas en las que nosotros estamos disponibles para el Señor. ¿Cuándo habíamos pensado que nos iba a ser necesario el aprender a tener estas plataformas al día, como es el Zoom, como es el Facebook? ¿Cuándo íbamos a pensar o de qué manera hubiéramos tenido esta necesidad de abocarnos a aprender el uso de nuevas tecnologías? A mí me da un gozo enorme el ver cómo hermanos, a pesar de su ya edad avanzada, ellos tienen esta disposición de, si vamos a tener nuestros servicios en línea, pues vamos a aprender, y se han metido a aprender de todos estos avances tecnológicos para poder continuar en el servicio al Señor. Pero vamos a ver ahora en segundo lugar cómo dice el versículo 2 y el 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice aquí, yo os he entregado todo lo que vuestra planta de vuestros pies pisare. La entrada a la tierra de Canaán fue confiada a un representante, y Josué fue en quien confiaron la tierra para el pueblo. De la misma manera, nuestro representante Jesús va delante de nosotros, y lo que tenemos en Dios lo poseemos en Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de recordar durante esta Semana Santa todos estos eventos que son fundamentales en nuestra fe cristiana, que es lo que sostiene pues nuestra fe, lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra por nosotros y para nosotros, que no se nos olvide. Él pues tomó lo que era para cada uno de nosotros como sus hijos, y el saber que toda esta tierra les había sido entregada a la nación de Israel, pero solo podían poseer aquella que habían reclamado. Como dice el texto, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo que ellos tomaron debió ser peleado contra una oposición determinada. Dios ciertamente pudo haber eliminado de un soplo, o pudo haber hecho, como más adelante nos damos cuenta, caer
piedras sobre esta población. Dios pudo haber echado fuego sobre estas poblaciones como lo hizo con Sodoma y Gomorra y no necesitar de nadie para lograr y cumplir sus propósitos. Sin embargo, vemos aquí cómo Dios da este encargo, lo que deberían de hacer. ¿Por qué? Porque llama a Israel a un compañerismo con Él para que vean ellos mismos su voluntad cumplida, debido a que tomar la tierra requería esfuerzo. El desafío por venir no era para aquellos que estaban contentos en Egipto, sino para aquellos que avanzarían por lo que Dios les llamó. Nosotros hemos de saber y de entender que somos las manos, somos los pies de nuestro Dios mientras estamos aquí en la tierra. Yo no estoy de acuerdo con esta frase que se ha forjado dentro de la iglesia, del decir que ninguna persona es indispensable. Al contrario, hemos de saber que cada uno de nosotros estamos o somos instrumentos en las manos de Dios y que Dios se vale de nuestra inversión en su obra para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué?, se preguntará usted. Si Dios puede hacer que las piedras hablen, si Dios puede mandar a sus ángeles que vayan y que puedan hacer todo el servicio y a lo mejor que nosotros, ¿por qué entonces Dios se valdrá de seres humanos tan imperfectos como usted y como yo? Pues Dios lo hace porque Él quiere que tengamos este compañerismo con Él, que de primera mano veamos lo que Dios hace. Cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, una visita, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp, que lo podemos hacer manteniendo la sana distancia y todas las normas sanitarias, pues quien muchas veces es ministrado es uno mismo. Uno mismo a veces queda más ministrado cuando habla a alguien y escucha algún testimonio de la forma en la que Dios ha estado supliendo para una necesidad, de la manera en la que Dios ha sanado a alguien, y uno mismo es ministrado. Y por eso Dios quiere que nosotros le acompañemos a este trabajo, que seamos sus manos, que seamos sus pies y que cumplamos sus propósitos conforme a lo que Él nos ha dado, conforme a las promesas que nosotros tenemos también de Él. Pero vean ustedes ahora el versículo 4 y 5. Dice aquí: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora nosotros encontramos aquí la promesa de Dios, que la victoria está asegurada porque Josué es llamado por Dios, desde el desierto hasta el gran río Éufrates. El territorio preciso de la tierra aquí es descrito. No es una promesa de castillos en el aire, sino que Dios describe una tierra real con límites reales. Nosotros sabemos que una meta, para que pueda ser alcanzable, tiene que ser realista. Dios pone en la mente de Josué el lugar hasta donde él tenía que avanzar. Y Dios le dice: estaré contigo. La victoria no estaba asegurada porque Josué era un gran líder. La victoria no estaba asegurada porque Josué fue considerado uno de los mejores caudillos en la nación hebrea. La victoria estaba asegurada porque Dios es un Dios grande. Él le dice a Josué: estaré contigo. Y esto es suficiente para cualquier hombre.
buscando hacer la voluntad de Dios. Más adelante en la historia, en el desarrollo de este mismo libro de Josué, nos damos cuenta cómo las naciones vecinas temen a la nación de Israel, y no porque fuera una nación bélica o no porque tuvieran grandes ejércitos, sino temían a la presencia de Jehová, porque las naciones vecinas sabían que Dios estaba con ellos y por eso les temieron. Por eso ellos tenían este temor y buscaron aliarse con otros muchos para poder derrotarlos. Y sin embargo, aquí la presencia de Dios es lo único que esa nación necesitaba. Eso es lo único que nosotros hemos de buscar, amados hermanos, en la obra de Dios. Aunque pareciera que somos poquitos, aunque pareciera que no tenemos mucha experiencia, aunque pareciera que nuestro líder ha muerto y ya no hay quien nos guíe, Dios tiene una persona preparada. Dios tiene la gente que Él va a utilizar. Dios está preparando a hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios para continuar en el servicio. La obra, el avance de la obra de Dios no se detiene. ¿Por qué? Porque contamos con su promesa. He aquí yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros contamos con la presencia de Dios. Nosotros contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que quiere Dios de nuestra parte? Si ya sabemos que el Señor tiene a estas personas que están preparadas para el servicio, si ya sabemos que Dios nos acompaña, que es una promesa que contamos con Él, pues ahora dice el versículo 6 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces se repite esta misma frase. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál será la razón por la que repite Dios 3 veces esta frase? Que se esfuerce, que sea valiente. Pues esto expone, en primer lugar, la debilidad de Josué. Había una necesidad de reforzar este mandato, porque incluso un gran líder como Josué necesitaba estas palabras de ánimo de parte de Dios. Esta valentía no sería en Josué mismo, sino en Dios. Podemos estar llenos de confianza en nosotros mismos, pero esta confianza nos llevará a la ruina. Sin embargo, deberíamos de estar llenos de una confianza genuina en Dios. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que aunque repite estas 3 veces, esfuérzate y sé valiente, la segunda vez que el Señor repite esta palabra, añade algo significativo. Vean ustedes en el versículo número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Notan ustedes este muy valiente? Ahora, cuando Dios le dice a Josué, vas a avanzar a tomar toda esta tierra que yo ya les he dado, vas a avanzar a tomar
toda esta tierra con mi presencia. Yo voy a ser quien va a ir contigo y nadie te va a hacer frente. Pero ahora le dice, esfuérzate y sé muy valiente en este contexto. Vean ustedes el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Es decir, Dios sabe que cuando el pueblo avanza, cuando es dirigido hacia el trabajo, lo más difícil a lo que se va a enfrentar la nación es el mantenerse fiel a los principios bíblicos. Porque podemos entablar una lucha, podemos defender nuestro territorio y lo podemos hacer de una manera aguerrida, pero lo que Dios quiere en nuestra vida y que quiere que seamos muy valientes es en mantener los principios bíblicos, el mantener la doctrina pura, el que sigamos nosotros al pie de la letra lo que Dios nos ha dado en su palabra, porque es su palabra la que nos gobierna, es su palabra la que nos dirige. Si nosotros nos desviamos un poco a la izquierda, ya no será la palabra de Dios. Si nos desviamos un poco a la derecha, ya no será la palabra de Dios. Y Dios sabe muchas veces que necesitamos ser muy valientes para poder seguir los principios divinos, los principios que Él nos da en su palabra. Y más en estos días, donde es necesario que la iglesia manifieste su postura referente a los temas sobre la identidad de género, a los temas sobre el aborto, sobre los temas que ahora se debaten en nuestro Congreso y que tienen que ver principalmente con el trabajo de la iglesia. ¿Qué sería entonces de la iglesia si no podemos predicar acerca del pecado? ¿Dónde quedaría la verdad, la centralidad bíblica? Ya no tendría caso entonces el tener un Salvador. Ya no tendría caso entonces que hablar acerca de que el Señor Jesucristo murió si no podemos señalar el pecado, si no podemos hablar acerca del pecado, si no podemos decir que el Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos tener el perdón completo de nuestros pecados. Por eso hoy más que nunca es imperativo el que seamos muy valientes para cumplir los mandatos de nuestro Dios que están claramente en su palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios vivida es una garantía del éxito del cristiano. No promete una vida sin problemas, no promete una vida sin enfrentamientos, sino que lo que Dios nos promete es una vida capaz de lidiar con cualquier cosa, porque tiene la ventaja completa de la presencia de Dios y sus promesas. El éxito cristiano no se mide por los mismos estándares que los del mundo. Incluso aunque el mundo nos cuenta como ovejas al matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El último aliento que se repite desde Josué 1:5 nos recuerda que el éxito de Josué no dependía solamente de su habilidad de guardar la palabra de Dios, dependía aún más de la presencia de Dios con él. De tal forma que Josué manda a los oficiales a que se preparen, porque esto nos da entonces la última razón por la que hemos de ver el avance en la obra de Dios, aunque no pareciera que estamos avanzando. Josué les dice entonces en el versículo número 10,
Mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dice, van a estarse preparando por 3 días para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Un tiempo de preparación, un tiempo que era necesario. La nación de Israel había estado esperando esta promesa. Era una nueva generación la que iba a entrar a poseer la tierra que Dios les da. Pero entonces Josué tiene que hablar a estas tribus a las cuales Moisés ya les había dado la tierra, y que obviamente pues ellos ya no necesitaban cruzar del otro lado del Jordán, de tal forma que habla a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que iban ellos entonces también tenían que acompañar a sus demás hermanos, a las otras tribus, para vencer, porque hemos de saber que el avance es parejo. Esta forma de ver el avance de la obra de Dios. No pensemos que el avance de la obra de Dios está en manos solamente de unos pocos. ¿Qué es pues un líder sin seguidores? ¿Qué es pues un oficial si su voz no es atendida? Sino que éste debe de contar con el apoyo y el respaldo de todos, porque con todos es con la forma en la que se lleva a cabo la victoria. Josué por esa razón llama a sus demás hermanos para que acompañen y vayan a esta campaña de conquistar la tierra. Amados hermanos, hoy nuestra visión a lo mejor nos impide ver lo que Dios tiene preparado para el futuro. Y a lo mejor nosotros vemos grandes murallas, grandes muros, grandes fortalezas, grandes retos que nos depara el futuro. Pero hemos de saber que Dios, aunque pareciera que en esta pandemia se han cerrado las puertas del templo, se ha limitado el avance de la obra de Dios, Dios no ha dejado de trabajar. Dios está trabajando en medio de su pueblo a pesar de nuestra apatía, a pesar de nuestra indisposición hacia el servicio. Dios ha estado trabajando y continúa obrando en medio de su pueblo. Dios tiene preparado líderes, hombres y mujeres que le han de servir, porque no lo han dejado de hacer, a pesar de que han estado encerrados en sus hogares durante esta pandemia. Pero hemos de recordar las promesas de nuestro Dios, que Él está con nosotros todos los días. El Señor Jesucristo nos acompaña porque no es nuestra obra, es la obra de Él. ¿Cuál es pues nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Esforzarnos y ser muy valientes. El trabajo requiere de nuestra fuerza. El trabajo requiere de nuestra inversión y todos hemos sido llamados a hacer este trabajo. Todos aquellos de manos esforzadas. No hay tiempo en pensar que es un buen momento para descansar, sino que el Señor nos ha llamado a avanzar y que hemos nosotros de avanzar, que hemos de continuar hacia adelante. Ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy. ¿Quieres tú tomarlo y aceptar este reto que Dios nos pone al frente? Padre bendito, gracias te damos por hablarnos de una manera tan clara en tu palabra. Ahora, por favor, darnos esta fuerza que necesitamos para llevar a cabo el trabajo de tu obra. Que tengamos esta disposición, Señor, de sumarnos
a lo que tú ya estás haciendo. Permítenos pues, Padre bendito, el ser colaboradores tuyos en esta obra, el tener este acompañamiento, al ir al frente y a avanzar. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.